Días. Primera conexión, ya estamos a esta hora de la mañana del día jueves 3 de agosto. Llueve torrencialmente a esta hora en la ciudad de Punta Arenas. No sé en el resto de las capitales provinciales, pero acá en Punta Arenas llueve torrencialmente, como para que no nos olvidemos de que todavía queda invierno, ¿no? Así que, bueno, lo digo por si usted tiene que salir en los próximos minutos, o bien es un chubasco fuerte, pero en este momento estaba lloviendo intensamente sobre la ciudad. Esto para que usted se abrigue, tome las provincias del caso. Por si nos sigue lloviendo, ni siquiera he visto el informe climático del día, ya dejé de visualizarlo, pero estamos con 4 grados de temperatura, no se dice nada, parcialmente nublado con vientos, salía el sol, probabilidad de lluvia 20%. Mira, no teníamos nada respecto al... Y la sensación térmica de 3 grados bajo cero. Nuestra invitada a esta hora de la mañana, que llegó puntualmente, capeando la lluvia, doña Jennifer Elaz, precandidata a diputada del Partido Socialista, una joven de la nueva camada de la cuna socialista que se está presentando a esta contingencia y a esta posibilidad de ser priorizada el próximo fin de semana, porque el próximo fin de semana 12 se da como una fecha tentativa en que ya los nombres podrían aparecer definitivamente priorizados y cuáles y a qué apuesta el mundo socialista aquí en Magallanes. Jennifer, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, con un poco de frío, ¿ah? Está helado. Además que Está te veo difícil, está desabrigada. Yo difícil. entiendo, te sacaste todas las parcas, las bufandas y los Sí, gorros. sí. Entonces, Normalmente nosotros, la gente de Magallanes, andamos abrigaditos fuera y adentro estamos ya más sí, desabrigados. Así que, exactamente. pero el frío no, la mañana se hizo sentir, ¿ah? Sí, no, estaba, Es- bueno, tenemos 3 grados bajo cero de sensación térmica, eso es lo que uno palpa, lo que uno siente, independiente de la temperatura. Pero bueno, ese es el cuadro climático, nosotros vamos a lo nuestro, el mundo político. En este día estamos en día jueves 3 de agosto y se sigue avanzando en el Mm. proceso eleccionario, por lo menos ustedes y todos los candidatos, que son 4, tengo entendido, 3 mujeres y un hombre en el mundo socialista para una diputación, sigue avanzando. Sí, bueno, el clima político parece que no está tan distinto al clima, al clima. No tenemos la misma, Sí, sí, la claro. calidez parece que es similar entre el clima político y el factor acá. Sí, bueno, estamos todavía en este proceso de definición, ¿cierto? Ujú, Que se ha extendido más de lo que creíamos en algún momento iba a suceder. ujú. Obviamente esto tiene que ver con los procesos que han tenido también las contiendas políticas amigas o amigas, que en algún momento fueron amigas, Sí. ¿cierto? Que tiene que ver, que eso también define los panoramas Mm. electorales. Ahora bien, nosotros seguimos en este proceso de conversar con los compañeros, de recaudar, ¿cierto? De recoger cuál es la opinión que tiene la comunidad, cuáles son las temáticas que hoy día le importan, y hemos llevado este proceso de manera paralela, ¿cierto? Porque además entendemos que todo aquel candidato que llegue a ser finalmente designado, nominado o ratificado a nivel central, este es un proceso que ya tiene que llevar adelantado. Así que estamos todavía en este proceso de espera, Ujú. de ratificación. Por parte de nosotros esperamos ser ratificado porque recordemos que aquí el Consejo Regional tomó una decisión que fue priorizar la renovación de la política a través de mi nombre, Ujú. y este proceso aún, como bien dices, está en nivel central, en este ¿Cómo no? centralismo democrático que tenemos, y que esperamos pueda ser prontamente definido en razón también de algunos plazos que ha fijado el propio Cervera. El Sí. Cervel ha El servicio llamado electoral. Servicio Electoral, este nuevo organismo que está Sí. empoderado, que quizás en algún tiempo sea tan poderoso como el Tribunal Constitucional hoy en Chile. Sí. El CERVEL ha llamado a un proceso de preinscripción de candidaturas. Oye, a propósito, citaste el Tribunal Constitucional porque de repente la derecha para todo utiliza el Tribunal Mm, Constitucional, el que uno aparece cuando ve en la prensa escrita o ve en la web, TC. Eso es Tribunal Constitucional. Constitucional. Y nosotros acá nosotros digo porque me involucro dentro de los medios de comunicación y en la prensa escrita y en la televisión, estamos como muy dados a poner siglas, Mm. no se ponen los nombres completos y de repente uno queda como colgado ante tantas siglas. Si uno se queda en ese tránsito, ¿qué será para el resto de la gente? Que BTC o cualquier otra sigla. Mm. Entonces, hay que ir explicando.
para que vayamos observando los procesos cómo se van armando. Y digo esto porque se ha votado en las últimas horas, algo que a ti como mujer te debe empatizar mucho, o tendrás una opinión muy acabada respecto al aborto en las 3 causales, que definitivamente ya está aprobado, pasó por la comisión mixta, que era el último trámite, todavía quedaban algunas dudas, aun cuando lo único que había o estaba faltando era un punto nomás, ¿no? Es una inflexión, que en definitiva se aprobó. ¿Qué te parece esta situación? Ya Bachelet ha hablado sobre esta materia. Mira, lo hemos conversado en varios medios de comunicación, también uno lo conversa, ¿cierto?, en los espacios más reducidos, con mujeres y con hombres también. Claro. Y en general yo creo que existe la percepción, y en la que yo coincido, que lo que viene a hacer la promulgación de la despenalización del aborto en las 3 causales es reivindicar un derecho que había sido privado para las mujeres. Mucho se discute hoy acerca de como si este fuera un hecho inventado por este gobierno, ¿cierto?, por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y que hemos querido crear una situación inmoral para algunos, ¿cierto?, y para otros carente de valores. Sin embargo, esta situación no es así. Recordemos que desde que se dicta el Código Penal, ¿cierto?, hasta el proceso de la dictadura en Chile, existió el aborto terapéutico en nuestro país, y que fue derogado, y que ese derecho ya estuvo restringido. Lo que hoy esta ley hace es devolver un derecho que estaba establecido, que ya estaba establecido. Y en ese sentido yo creo que cuando uno establece derechos en cualquier aspecto, ¿cierto?, no solamente en esta materia, lo que uno hace es salvaguardar también otros derechos. Uno de esos derechos que hoy día está salvaguardado con esta ley es el derecho a decidir, porque la ley no obliga a que una mujer en alguna de estas circunstancias deba necesariamente interrumpir el embarazo. Nos da la posibilidad, nos da el derecho a decidir. Nadie está obligado a hacer ese proceso. Un segundo derecho que también salvaguarda esta ley, y que yo creo que hemos perdido la óptica de ese derecho, es el derecho a la salud pública. Porque hoy una gran cantidad de mujeres que se han sometido a la interrupción del embarazo de manera clandestina, hoy han visto arriesgada su vida, ¿cierto?, su salud, al realizarlo de manera casera, como le llaman, o de manera clandestina. En Chile, el último informe señalaba que habían 279 mujeres aproximadamente que habían sido formalizadas por el delito de interrupción del embarazo, de los cuales un número cercano a las 90 mujeres se encontraban con un proceso de sentencia. Es decir, hay un número importante de mujeres que puede ser aquí en Magallanes, en todo Chile, que arriesgaron su vida sometiéndose a esta interrupción del embarazo. Y eso tiene que ver con un tema de salud pública. La causa, en materia de maternidad, la tercera causa de muerte de las mujeres en Chile es precisamente el aborto. Y cuando uno analiza los datos de egresos hospitalarios, un 17% coincide a mujeres que están entre los 19 y los 24 años. Perdona que te interrumpa ahí, Jennifer, porque tú que trabajaste tanto tiempo al frente de la Dirección Regional del INJU, del Instituto de la Juventud, quizás más de alguna vez, porque las jóvenes son las que más se pueden someter a estos casos por el tema de violaciones, en fin, por muchas circunstancias, y en donde de repente se sienten atrapadas porque no tienen el círculo que lo apañe, o el círculo que la contenga, y pueden caer en depresión, en muchas cosas, en muchas situaciones. Entonces yo creo que eres como una voz autorizada en este tema de la juventud y el embarazo. Sí, bueno, el embarazo adolescente es una de las temáticas que se ha trabajado arduamente en materia de gobierno. Primero porque existe un nivel de desigualdad cuando enfrentamos el embarazo adolescente. Recordemos que hasta hace 3 años atrás no existía en el país una normativa que diera garantía a que las mujeres adolescentes embarazadas pudieran continuar sus estudios. Eso hoy es un derecho. O sea, es un derecho a que la mujer adolescente pueda continuar sus estudios. No existía también en el gobierno anterior, ¿cierto?,
educación sexual mínima garantizada, que si bien hoy día todavía sigue siendo una traba en los colegios que son particulares o particulares subvencionados, los que quedan, no existía ese currículum mínimo de educación sexual. Recordemos que la educación sexual fue eliminada durante el gobierno ¿Tú te anterior. acuerdas? Tiene que haber sido un proceso, capaz que tú eras estudiante cuando se quiso implementar un plan, había un plan de educación sexual que fue rechazado, ¿te Que acuerdas? fue rechazado, ¿No te acuerdas cómo se efectivamente, sí, llamaba? No me efectivamente. acuerdo. Era un plan de educación sexual bastante mínimo, ¿ah? Ya, Pero eso hoy día ha cambiado y hoy día en los colegios existe esta posibilidad de acceder. ya. Todavía supeditado, ¿cierto?, a la voluntad de los directores de los establecimientos en cuál es la intensidad que se aborda. Pero en ese sentido hemos tenido un avance. Luego viene otra etapa, porque el embarazo adolescente no solamente tiene que ver con la prevención, sino también tiene que ver con qué pasa cuando la adolescente se encuentra embarazada. Y en ese sentido también nosotros hoy día hemos avanzado. Yo creo que la ley de interrupción del embarazo adolescente no es una solución, ¿cierto?, para esta temática, porque esto resuelve o nos plantea la posibilidad en determinadas causas. No es que nosotros le estemos diciendo al adolescente, bueno, si usted quedó embarazada, en cualquier circunstancia puede acogerse a esta interrupción. Ujú. No hemos avanzado aún en ese espacio. ¿Cómo no? Inclusive, cuando uno le consulta a los jóvenes, a las mujeres, en el caso del INJU, la encuesta de la juventud, cuando le preguntamos por respaldar la interrupción del embarazo, las tres causales, sobre un 85% respalda la iniciativa. Ajá. Pero cuando le preguntas acerca de la interrupción del embarazo bajo cualquier causal, los mismos jóvenes, solo un 16% está en acuerdo con esta afirmación. Lo que significa que la ciudadanía, o al menos en materia de juventud, lo mismo planteaba la encuesta CADEM respecto del embarazo en la percepción adulta, está de acuerdo con este proyecto y aún no se ha avanzado, ¿cierto?, al aborto libre. Así que también hay una temática. Y en materia de juventud yo creo que prioritario resulta el acompañamiento. Hoy día una de las grandes problemáticas que se enfrentan en el embarazo adolescente son el acompañamiento de lo que significa hacerse cargo tempranamente de un hijo o una hija, porque eso tiene efectos que son que van a contribuir y lo van a acompañar para toda la vida. ¿Qué significa la posibilidad de que esa joven continúe o no continúe estudiando? Ese es el primer factor. El segundo factor tiene que ver también qué pasa con la mujer cuando se queda al cuidado del hijo o de la hija en las casas, que no solamente pasa con el embarazo adolescente, sino también con la mayor parte de las mujeres en Chile que se dedican al cuidado de los hijos, y que ese cuidado hoy día no está valorado en el país. Ujú. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de desempleo, no consideramos en esta circunstancia a la mujer que está en la casa. Yo estoy segura que hay más de 780 mujeres que están al cuidado de los hijos y Sí, que no sí. reciben remuneración alguna, y que no reciben remuneración y que posteriormente tampoco van a tener acceso al sistema previsional de jubilación. Entonces, esa circunstancia hoy día aún nos falta como ¿Cómo no? país poder absorberla. A mí es de agrado, por ejemplo, ver que hoy, cuando hablamos de gratuidad en Magallanes y a nivel país, más del 50% de las que acceden a la gratuidad y a la educación superior son mujeres. ¿Ve? Pero nos falta todavía. Hay países, por ejemplo, que el trabajo que se realiza en el cuidado de los hijos o de los adultos mayores por parte de las mujeres forman parte del Producto Interno Bruto del país. Existe una valoración por ese trabajo. Hoy en Chile todavía no hemos avanzado, y eso tiene que ver, tiene estrecha vinculación con lo que sucede mujer y maternidad. Ayer ¿Cómo lo no? conversábamos con una persona y me decía, la presidenta Michelle Bachelet me dice, yo no estoy de acuerdo con la presidenta Michelle Bachelet a propósito de lo que pasó, me decía, con su hijo. Sí. Sin embargo, yo le decía lo mismo de esto. Yo le decía, esto tiene que ver con una mirada de género. Porque si yo le pregunto hoy día al presidente Sebastián Piñera, sus hijos hoy están cuestionados con la emisión de boletas falsas, ideológicamente Sí. falsas, a través de Sokimich. ¿Y tenemos algún rechazo, algún repudio porque el papá lo hacemos responsable de los actos de sus hijos? No, nadie estableció esa vinculación. Tiene razón, claro. Sin embargo, cuando hablamos de mujer, sí atribuimos esa responsabilidad de maternidad. La presidenta Michelle Bachelet tiene más responsabilidad por ser madre respecto de los actos de sus hijos que Sebastián Piñera, que es padre. Entonces también nos encontramos constantemente con una Sin discriminación duda. de género. Y esa discriminación de género
está constantemente en la política. Eso que lo hace presente me parece muy valedero porque de una manera uno empatiza y evalúa o pone en la balanza ambos casos y dice, sí, tiene razón. Sí. Pero esas son las culturas machistas que están eternizadas en todos los países del mundo y que hay que ir variando. Y esto no va a ser simple, no va a ser sencillo. Es como la violencia intrafamiliar. No lo vas a borrar por un decreto, por ley, por más cosas que le vayan poniendo, sino es un cambio cultural donde van a pasar muchos años. Yo siempre digo, los niños, estos chiquitos que están en los jardines infantiles, los niños que están en la enseñanza básica, son las futuras generaciones. Y eso van a tener que pasar 20 años, 30 años para que recién uno pueda ver resultados. ¿Cuánto? Si todas las luchas cuestan. Sí. ¿Cuánto costó, por ejemplo, el derecho a voto femenino? Las luchas de clase, la lucha para el ser reconocido el día 1 de mayo, el Día del Trabajo. Grandes luchas. Grandes luchas. Luchas a nivel mundial. Y eso en materia, volviendo al tema de la ley de la interrupción del aborto, tiene que ver con esta mirada país. Entonces, cuando nosotros hoy día planteamos este derecho, es también una reivindicación a ese sistema cultural que ha imperado, que es machista. ¿Cómo no? Ahora, no significa, por ejemplo, que cuando nosotros no entregamos al desarrollo de la cultura la evolución, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar. Tiene que existir normativas que sancionen. Hoy tiene mayor sanción fumarse un cigarrillo en un espacio público que la sanción que tiene el agresor respecto de una mujer. Y esos son aspectos que hay que considerar y que siguen siendo parte del resabio machista. Ayer en la cuenta de la Defensoría Penal Pública, a la cual concurrí, se aludía que en materia de género, solo un 18,4% de los infractores de ley son mujeres. O sea, menos del 20% son mujeres. Sin embargo, al existir un número tan bajo que uno debiera destacar, o sea, las mujeres tienen una comisión de delito menor que los hombres, al existir tan bajo, lo que se ha producido es la invisibilización de las mujeres en ese espacio. Vamos a seguir conversando, Jennifer, sobre este tema de la precandidata a diputada del Mundo Socialista, Jennifer Heras, que nos